Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos Sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola. Jorge Ventín. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Hoy es lunes 29 de febrero de 2016 y el día de hoy vamos a leer nuestros mensajes y correcciones, ¿sí? Todo nuestro love mail, todo el love mail que hemos recibido de nuestros escuchas. Y nada. ¿Alguien tiene alguna autoridad? ¿No? Nada. Ah, los Oscars, pues. Ah, sí. ¿Alguien ve los Oscars? Yo no lo puedo ver, oye. Bueno, yo me quedé dormida, no vi nada. Lo vi más o menos por gusto. Sí, ganó en la habitación, pero yo no la he visto. Ah, yo tampoco. Pero ganó Spotlight, ¿no? También. Ah, no, Spotlight ganó, sí. Spotlight ganó. Yo ganó Spotlight, que no la he visto, pero al final dicen que es muy buena. No. Trata de Bueno. escándalos de iglesia, DiCaprio ¿no? al final Sí. tuvo un Oscar, ¿no? ¿Cuál? Sí. Claro, ganó su Oscar. Ah, sí, Leonardo Leonardo ganó su DiCaprio. Oscar. Que a mí me parece que su actuación no fue tan buena, pero bueno. A mí sí. Y... La película no fue tan buena, creo. Un poco aburrida. Peliculón. La película es muy buena. Lo que pasa es que no solamente es el diálogo, la línea, tienes que estar procesando todo el ambiente. Bueno, en fin, los Oscar. Ah, y un meme muy gracioso que vi, no es muy gracioso en realidad, es medio cínico, que era algo así como, muy bien, Leonardo DiCaprio ganó su Oscar, ¿no? Eso significa que ahora todo está bien en el mundo. Es como que indicando de manera cínica que le estamos dando demasiada importancia a un evento tan trivial como que un actor gane su Oscar en vez de estar dando la importancia a otras cosas, ¿no? Como los derrames de petróleo. Hashtag Petroperú. En fin. ¿Alguien tiene algo que ¿Justo decir? Leonardo DiCaprio habló de eso, dice? Sí, Me habló del pareció en calentamiento titular, global. ¿no? Sí. El- No, habló del pero calentamiento no de los global. derrames. No, es que habló del calentamiento global en su discurso del Oscar y después hizo una declaración sobre el derrame de petróleo en Perú. Que no lo sé, lo leí en Facebook, no entré al enlace, así que Sí. es probable que sea mentira. Puede ser. ¿Quién sabe? Y bueno, ya, vamos a empezar a leer los mensajes y correcciones. El primer mensaje refiere a la Guía Escéptica 50 y dice: estimados Scepticons. ¿Cómo es el chiste de los escépticos? Somos los escépticos, pues. Claro, no los escépticos. Estimados Scepticons, en la G50 a los 46 minutos con 50 segundos, Víctor se refiere a la exactitud de las encuestas a boca de urna. ¿No es lo opuesto? Aquí en Perú, en día de votación, invitan a gente de apoyo, Datum, GFK, a los canales de televisión y todos afirman que las encuestas a boca de urna tienen mayor... ¿Cómo se llama? Como Acuña. Estoy como Acuña. Todos afirman que las encuestas a boca de urna tienen mayor margen de error que las encuestas de conteo rápido de actas escrutadas. Saludos, NSPM. ¿Cómo son las actas escrotadas? ¿Dije escrutadas? No, dijiste escrutadas. dije escrutadas. Escrutinadas, eso. Escrutinadas, yo creo que escrutadas. No soy un experto en estadística. Bueno, he llevado unos cursos de estadística o en psicología, llevamos estadística, y de hecho mi tesis fue de estadística. Y lo que sé es que si la población es muy grande, una muestra pequeña es bastante confiable, ¿no? Yo creo que normalmente esos flash informativo, apenas se cierran las urnas a las 4 de la tarde, creo que ese flash informativo, normalmente digamos, es bastante certero al costado del conteo. En cambio, cuando van contando, tú no sabes si están contando una muestra representativa o están contando cualquier cosa. Entonces no hay un criterio para seleccionar la muestra cuando tú conteas el voto. Simplemente vas contando las actas conforme van llegando. En cambio, en la predicción a boca de urna, también hay un margen de error, pero yo creo que es menor que el de conteo rápido, ¿no? Claro, es interesante. Pero bueno, habría que alguien experto, ¿no? Claro, no, igual hablando sin saber, lo que dice Víctor es interesante porque si es que cuentan cuentan las votaciones mientras van llegando, Claro. pese a que cuenten más, en verdad puede ser mejor hacer la encuesta boca de urna porque puede ser una muestra más representativa que simplemente las que van llegando, ¿no? Sí. ¿Alguno de ustedes lo han encuestado alguna vez? ¿A boca de urna? No. o en Saliendo realidad? no.
A mí sí, una vez, ¿no? Y, o sea, y era, me acuerdo que la gente tenía ganas de que la encuesten saliendo, ¿ah? O sea, yo respondí y había gente atrás esperando para poder responder, ¿no? Ah, Sí. o sea que puede haber un ¿cómo se llama? O sea, cuando uno mismo se... Autoselección, Sí, sí, aparte, claro, incluso hasta podría responder gente dos veces, me imagino, no sé, ¿no? claro. Sí. Claro, podría ser. Claro. Lo que pasa es que por eso, pues, o sea, si está mal hecho, si las encuestas a buscar no están mal hechas, mejor es obviamente el conteo rápido. Pero no sé, una organización como Transparencia, por ejemplo, normalmente tiene predicciones que son bastante certeras, ¿no? Y mejor que una muestra mal seleccionada, como dejar que la gente haga cola y Claro. dejar que hayan voluntarios, porque el voluntario va a ser distinto digamos, al ciudadano promedio, ¿no? Pues eso, ese es un sesgo, ¿no? Un sesgo en la toma de la muestra. Lo que sí, mientras una muestra sea más grande es mejor. Si tengo dos muestras que son representativas, me conviene tener una muestra más grande. Estás diciendo que al fin y al cabo el tamaño sí importa. El tamaño de la muestra sí importa. Sí, sí importa. De hecho, cuando uno estudia estadística hay fórmulas, o sea, que te pueden decir, ¿no? Con esta muestra vas a tener tal error. Con una muestra más claro, grande claro. vas a tener otro error. Claro, vas ¿Se puede reduciendo Sí. el error. Mientras más grande la muestra, menos error. No, es interesante, contra más grande sea la población, más pequeño es el tamaño de la muestra, pues. Y si la población es muy pequeña, no va a haber, o sea, el tamaño de la muestra representativa va a tener que ser el tamaño de la población total, digamos. En una clase de 10 personas, la muestra puede llegar a ser 10, porque hay tan pocos que la variabilidad, o sea, que no llegas a recoger suficiente información para ver esa variabilidad, ¿no? Ah, ya creo que te estás refiriendo al tamaño porcentual, ¿no? O sea, la muestra comparada con la población. Claro, en ese sentido sí, pues. Mientras más grande la muestra, el porcentaje que se necesite es menor, ¿no? Menor. Pero las fórmulas exactas sí hay que ver cómo es. Porque eso sí, que mientras más grande la muestra es menos el error, ¿no? Pero si es que la población es muy pequeña, tendría que uno encuestar a todos, ahí sí. Ujú. Pero Claro. si es suficientemente grande, ahí sí funciona tener una muestra representativa. Y eso lo sacas con una fórmula muy, muy complicada y que estudié en el momento. Bueno, el siguiente mensaje de NSPM se refiere al programa 53, que creo que fue el programa sobre amor. Dice: amigos de la G, qué bien que estén de regreso. Yeah. Yeah. En el podcast G53, el minuto 46 con 47 segundos, es NSPM porque NSPM siempre pone el minuto Sí, exacto. siempre ponen los segundos. Sí, eso es muy bueno. Víctor dijo que huelen mejor quienes tienen sistema inmune distinto al propio. ¿Hay alguna correlación entre diferente etnia y sistemas inmunes diferentes? En caso afirmativo, los matrimonios interétnicos serían más convenientes, pero la cantidad sigue siendo pequeña. ¿Se debe a los tabúes y razones culturales o al desconocimiento del hecho mencionado por Víctor? Yo creo que acá todos podemos responder un poco, ¿no? Pero yo creo que ambas cosas son importantes, ¿no? O sea, de hecho, se ha probado que una persona con un sistema inmune distinto suele oler mejor, ¿no? En una prueba hacen que unas personas se duerman con un polo, digamos, ¿no? Y suden en la noche y al día siguiente se sacan el polo y lo meten en unas jarras así selladas, y de ahí esas jarras las abren frente a otras personas y van oliendo y van clasificando, digamos, qué jarra huele mejor o qué polo huele mejor y qué polo huele peor, ¿no? Y hay una correlación ahí con el sistema inmune, ¿no? Pero también hay algo que es importante, que es la xenofobia. La xenofobia está bien extendida en nuestra especie y en otras especies también, ¿no? Tendemos a ver mejor a una persona que es de nuestro grupo, de nuestra tribu, ¿no? Entonces ahí se mezclan ambas cosas, creo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jorge? Mira, yo creo que es un poco lo que dices tú, pero también me parece haber leído a mí artículos en los cuales hay gente a las cuales ciertos olores les parecen atractivos y otros no. Entonces, podría no solamente indicar, digamos, salud del sistema inmune, sino también genes, ¿no? O sea, aparentemente una persona tendría sentido que una persona estuviera más atraída a las feromonas de otra persona con la cual le conviene reproducirse. Entonces, podría argumentarse que una persona sana, con buen sistema inmune, podría oler mejor para algunas personas que para otras. Yo leí una vez, no exactamente sobre esto, pero sobre las picaduras de mosquitos, porque a algunas personas las pican y otras no.
Y en el artículo se explicaba que el olor de las personas, que es el que de alguna manera espanta o atrae a los mosquitos, puede depender de la genética. O sea, mejor dicho, de las bacterias que tienes Exacto. en la piel, que son las que te generan el olor, dependen de tu genética, de alguna manera, ¿no? Y eso hace que algunos sean más propensos a ser picados por mosquitos porque los mosquitos son atraídos por las bacterias que tienes en la piel, Claro, por el olor de las bacterias. Sí. por el olor de las bacterias. Pero ¿por qué, o sea, por qué el mosquito se sentiría repelido por cierto tipo de bacterias? Como, ¿por qué llegaría a ese estado? ¿Cómo? Tiene un valor evolutivo, ¿no? De hecho, Pero para el mosquito, para el mosquito. ¿Tú dices por que te qué, pica. por qué Claro. hay olores que atraen más que otros a los mosquitos? sí. Ah, no sé, ya pregúntale al mosquito. Yo había leído una vez, y una vez, bueno, no lo leí, de hecho alguien me lo dijo y por eso es que nunca lo he tomado muy en cuenta, que era tenía algo que ver con el valor o sea, con los compuestos de la sangre, pero era una magufería, ¿ya? O sea, Yo siempre he Era querido como- saber de qué se alimentan los mosquitos. No, perdón, pero no mosquitos, no, las moscas. Las moscas. las moscas. Sí. No sé, Ah, pero de De un azúcar, montón de ¿no? cosas. De azúcar. de basura y de excremento. No, las moscas segregan, o sea, botan enzimas fuera, digieren las cosas fuera ok. del sistema digestivo y ahí las chupan de vuelta. Por eso cuando claro, es- por eso. Cuando La es una peli. mosca, claro, por eso la La película, peli, claro. claro, ya ves, has Como tenido la película de la mosca, has tenido claro. una buena educación. Por eso cuando es una mosca pero yo tengo otra pregunta que era, las moscas que buscan cuando se paran en tu piel y empiezan como a chupar, ¿por qué buscan la sal? ¿Buscan el agua? ¿Qué cosas están Puede ser, ¿no? Puede ser. absorbiendo junto? Pero regresando al tema de los mosquitos, yo pienso que la pregunta a hacerse no es qué tipo, o sea, los mosquitos qué cosa buscan a la hora de picarle a gente y otra no. Yo lo plantearía de otra manera. Yo diría, ¿qué personas han desarrollado olores que espanten a los mosquitos, ¿no? Buen punto. Claro. Y tiene no solamente ese tipo de adaptaciones en lugares donde hay muchos problemas de mosquitos como África, sino también tienes, tienes adaptaciones como por ejemplo la anemia falciforme. O sea, tú tienes personas que genéticamente tienen unos glóbulos rojos que a nivel del mar cumplen la función de transportar oxígeno sin problema, pero son glóbulos rojos como torcidos, que impiden o entorpecen las infecciones de mosquitos como la malaria o la fiebre amarilla. Por eso, ¿qué pasa? Cuando estas personas van a la altura, tienen un problema porque en la altura sí falla, ¿no? O sea, los glóbulos rojos sí se ven con un problema de transportar oxígeno, pero a nivel del mar no pasa nada, y sin embargo es una mutación que los defiende mejor que la gente normal a este tipo de infección. Eso es lo que le pasa a los negros, que dicen que cuando van a la sierra sufren. ¿En serio? Sí. Claro, No todos, sí. pero puede ser. Das sí. racist. Pero ¿estás seguro? Sí, O sea, yo claro. nunca he escuchado hablar de eso. ¿Ah? O sea, no, lo de... O sea, tiene sentido, pero nunca lo había... O sea, nunca he visto datos al respecto. Mm. Bueno, hay un dicho que dice negro no canta en puna, ¿no? Jamás pero había yo no escuchado creo- eso. Es de otra Sí, generación. yo no creo que sea ultra con racist. todos. Yo no creo que el color de la piel ahí sea un factor importante, No, pero... sino que hay poblaciones que se han adaptado a producir más hemoglobina, ¿no? Tener más hemoglobina en la sangre y poder transportar mejor el oxígeno a alturas altas, ¿no? Igual que si esas poblaciones han vivido en altura por mucho tiempo, suele ser como muchos de las personas que viven en las zonas altas que tienen pulmones, esas cajas torácicas grandes con pulmones grandes y niveles altos de hemoglobina, ¿no? Para compensar la poca cantidad de oxígeno. Ok, sí, pero solamente quiero aclarar que el color de la piel importa en el sentido de que está correlacionado con otras características que también se encuentran en estos individuos. O sea, un individuo que tiene esas características sucede que también tiene el color de la piel de cierto o determinado color. O sea, mira, podrías argumentar que hay una relación de correlación, pero no causalidad. O sea, Claro. las personas que han sentido la presión evolutiva por desarrollar anemia falciforme, o mantenerla, son personas que han tenido que vivir en un ecosistema donde había un cuello de botella de grande supervivencia por mosquitos. Entonces, y coincide con que la raza negra vivía en esa zona, ¿no? Pero yo pienso que sí se podría hacer, o sea, se puede hacer la generalización, creo, hasta donde sé, de que toda la gente que tiene anemia falciforme es negra, ¿no?
pero no al revés. Hasta donde sé, no hay gente fuera de África que tenga anemia falciforme. Me puedo equivocar, pero... Otro factor para que en África se desarrollen, digamos, todas estas resistencias o nuevas adaptaciones genéticas a los virus o a las bacterias, es que en África hay mayor diversidad genética. O sea, como el hombre evolucionó en África y todos esos tipos de primates aparecieron en África, la variabilidad genética del Homo sapiens es mucho mayor en África y es mucho más en África que en cualquier otro continente, ¿no? Entonces, si es que recibe a una pandemia o a una de esas enfermedades, es más probable que en África surja la resistencia a esa enfermedad justamente por esta variabilidad genética que no hay en ningún otro continente, ¿no? Ahora, yo quiero hacer hincapié en un punto que yo sé que a ustedes no les gusta el culturalismo, pero no estamos tomando en cuenta el factor cultural. O sea, puede ser que un individuo se sienta sexualmente atraído hacia otro que pertenece a una tribu o a una población diferente, pero esa atracción sexual no siempre se va a traducir ¿cómo se llama?, en consumación real, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, existiendo el racismo, y en las épocas en las que había esclavismo, existía racismo, pero eso no impedía que muchos amos se acostaran con sus esclavas negras, ¿no? O sea, la atracción sexual existe. Lo que pasa es que el mensaje original preguntaba que por qué, si hay esta atracción entre diferentes etnias, por qué no se dan más matrimonios interétnicos. Entonces, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta el factor cultural, que puede ser que exista el deseo pero no existe pero existen otras cosas que impiden. Sí, pero tu ejemplo fue confuso porque dijiste... existe el deseo sexual, pero no se consuma, y después dijiste, pero no sí, es que el ejemplo era de otra cosa. Por el ejemplo sexual que no se el deseo sexual que no se consuma. Claro, no se consumía. No se consumaba en general. Pues, claro, no se consumaba en general. Claro, por ejemplo, ya en la época, qué sé yo, una vez que ya se abolió la esclavitud, igual se tendía a no consumarse entre los jóvenes que estaban en una sociedad segregada, ¿no? Ya, bueno, siguiente mensaje. Es un mensaje respecto a la G47 que se titula Ustedes hacen nada y fue dedicado al altruismo. Y es de Daniel Salvo. Daniel Salvo. Me gustó mucho este podcast. Muy cuestionador. ¿Era buena la Madre Teresa? ¿Existe una conducta realmente altruista? Me hace pensar en Arthur C. Clarke y su visión optimista del futuro. Escribir ciencia ficción con esa visión, ¿es altruista? Repito. Escribir ciencia ficción con esa visión es altruista. Basta sentir la recompensa interior de creer que lo que uno hace está bien para decir que dicho acto no es altruista. Sigan así. Énfasis propio. Dijo, sigan así. Bueno, ¿qué comentan? Creo que lo que quiso decir con su pregunta, ¿no?, era que, porque habíamos hablado del altruismo y acerca de si el altruismo real existía, ¿no? Entonces habíamos debatido acerca de si es que siempre se busca algo, o sea, si hay actos realmente altruistas, y si es que basta sentir placer por hacer algo para que el acto deje de ser altruista. Esa me parece que es su pregunta. Yo creo que se dan las dos cosas, ¿no? O sea, que uno se sienta bien por hacer algo bueno por los demás no deja de ser altruista. O sea, eso no deja de ser una actitud altruista. Pero hay muchas veces en que uno actúa por el bien de los demás sin ni siquiera pensarlo, ¿no? O sea, hay reacciones automáticas, o sea, están por atropellar a una persona y tú te mandas, la empujas para que no la atropellen, incluso poniendo tu vida en riesgo. Ahí ni siquiera tuviste oportunidad de sacar un cálculo, ¿no? Claro, es interesante porque Sí. en ese momento no hiciste los cálculos, no utilizaste la filosofía utilitarista, digamos. ¿Por qué no definimos altruismo primero? Ya. A ver, antes de eso, Jorge, ¿y por qué tendría que haber un cálculo para que sea altruista? Uno puede tener un programa preprogramado y entrenado y simplemente actuar automáticamente, ¿no? Claro, es lo que yo digo. No tiene que haber Por eso cálculo. depende de la definición. Sí. Pero el altruismo es preocuparse por el bien de los demás o por el bien ajeno, sin, entre comillas, esperar algo a cambio, ¿no? O sin eso genere un evidente beneficio propio. Entonces, si usamos esa definición, no existe altruismo.
si existiera altruismo, sería un acto que tú realizas en pos de otra persona que tú estás totalmente seguro que es, en el mejor de los casos, neutra para ti. Ajá. Estoy segura que debe haber alguna historia de ficción al respecto. De Claro, alguien que ¿no? intenta hacer. O sea, que no te da ni un rédito psicológico, emocional, económico, nada. O sea, o es neutro o te hace mal. O sea, si yo me tiro a salvar a una persona que odio, ¿no es cierto? Y que quiero que se muera y salvo a esa persona y yo me quedo paralítico de por vida y veo con furia que esa persona sigue viva y que yo estoy paralítico, de repente eso podría ser el turismo, ¿no? Bueno, y no sea, si se está ahogando, yo me hago el idiota y no lo salvo, ¿no? Ah, por cierto, se ha integrado a Iván Antesana. Ah, sí. Iván, hola, hace tiempo que no te tenemos por Hola, acá. solas. La definición tradicional no es hacer algo sin esperar nada a cambio. O sea, hacer un bien a otra persona sin esperar nada a cambio. Claro. Pero, y recuerden nunca ir a la playa ni a la piscina con Iván. ¿Podemos definir así altruismo? No. Sobre todo porque no sé nadar. Claro, pero justo Jorge dijo que si definimos de esa manera, ningún acto humano podría ser considerado altruista. Podríamos poner el altruismo como un ideal al que no se puede llegar completamente, pero teniendo grados, ¿no? Como una de asíntota. algo, claro, y tenemos grados, ¿no? Entonces lo tendemos a, pero no llegamos. Nos acercamos pero nunca lo tocamos. Al final esto parece un intento de racionalización de algo que está preprogramado en nuestros cerebros, que nos viene de herencia mamífera, ¿no es cierto? Entonces, Yo creo que más bien algo que tenemos que quitarnos es el tabú o ¿cómo se llama cuando te sientes mal por algo? O sea, el Culpa. sentirse mal, claro, el sentimiento de culpa por no ser lo suficientemente altruista, o el sentimiento de culpa por encontrar que has generado beneficio en una acción que supuestamente debería ser altruista. Y también dejar de beatificar y dejar de aplaudir tanto acciones que muchas veces y se podrían llamar idiotas en vez de altruistas, ¿no? O sea, una persona que sacrifica su vida por otra persona puede ser llamada altruista, ¿no? Pero todas las vidas importan, ¿no? O sea, esa vida también se está perdiendo, esa vida también está sufriendo, esa vida también se está... Ya, hay una cosa que quisiera aclarar, porque en sentido original el altruismo no podría ser una actitud automática. O sea, yo creo que habría que ver cómo la definimos, como dijo Jorge primero. O sea, si es solamente hacer un bien por alguien más, sí podría ser una actitud automática como salvarle la vida automáticamente a uno que lo están por atropellar, ¿no? Pero me parece que originalmente no era la idea, ¿no? O sea, la idea era una actitud voluntaria para hacer un bien a otra persona. Sí, estoy de acuerdo. Independientemente de que tú te sientas bien por hacerlo o no, ¿no? O sea, es simplemente hacer un bien por alguien más. Ahí el problema es que una actitud voluntaria también habría que ver cómo definirlo, porque para un determinista, o sea, uno no Exactamente. opta libremente, ¿no? O sea, todo está preprogramado. Ya, Jorge, di lo que tenías Sí, que sí. decir. No, lo que iba a decir era eso. O sea, si asumimos que no hay libre albedrío, entonces peor aún podría existir altruismo, ¿no? O sea, no hay intención, es simplemente un programa que estás corriendo, por ejemplo, ¿no? Yo salto para salvar a mi hijo de que lo chanque un tren. Es un tema que podrías enfocarlo como un acto de beneficio evolutivo, ¿no? Es más, aunque no fuéramos deterministas, tú podrías argumentar que tú pudiste haberte puesto un segundo antes en el escenario en el cual tu hijo se muere y no te quieres sentir triste, entonces saltas para no sentirte triste y si lo salvas te has hecho un favor a ti mismo. Claro, Claro. pero lo que corta eso es lo que dijo Adrián, que por eso es que tendríamos que sacar de las cosas, del universo de cosas que podrían o no ser catalogadas como altruismo las reacciones automáticas y dejar solamente a catalogar las reacciones que son llevadas por el sistema 2, las reacciones que son pensadas o que no son instintivas, ¿no? Que no sean tu reflejo. Aurora, pero tú podrías decir entonces, en ese caso, que la persona que está tomando una acción después de pensarlo cuidadosamente está incurriendo en una gratificación intelectual. ¿En una qué? En una gratificación intelectual, porque está procediendo según lo que piensa que debe hacerse. Bueno, de repente es una persona a la que le duele mucho llevar razonamientos lógicos, que jaló lógica 3 veces. Aurora, no, sí, lo que te quería comentar es que tú puedes tener una acción automática, digamos no voluntaria, pero que ha sido cultivada mediante la voluntad, si se quiere,
¿no? O sea, por ejemplo, salvar a alguien, ¿no? El saltar y salvar a alguien, a un extraño de que lo atropellen. Eso es algo que no hace todo el mundo. Hacen algunas personas y otras no, ¿no? Y eso es automático y es, si quieres, preconsciente, porque sucede antes de que formemos la imagen de lo que está pasando. O sea, los cuerpos, los músculos que reaccionan antes de que podamos pensarlo. Pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces tú puedes tener un sistema automático producto de una vida, digamos, virtuosa, una vida donde tú acumulas ciertas facultades, ¿no? De hecho, hay estudios al respecto de... ahorita olvidé qué características tiene exactamente, pero creo que también lo dije en ese programa, ¿no? O sea, el pata que se mete al edificio en fuego a salvar 5 gatitos no es cualquiera, ¿no? O sea, existen rasgos característicos de las personas que tienden a reaccionar de manera, entre comillas, altruista, ¿no? De manera totalmente no egoísta, poniendo en riesgo su vida para salvar la vida o el bienestar de otras personas. Julio. Muy altruista de tu parte, muchas gracias. Hace un rato estábamos hablando de las reacciones espontáneas, ¿no? Las que no se piensan. Eso ahí, digamos, no se podría catalogar como algo ni bueno ni malo, ¿no? Porque es espontáneo, o sea, si no lo has pensado, no se podría catalogar, ¿no? Me parece que después Víctor dijo algo de que esas acciones se pueden entrenar razonándolas, no sé, me parece haber escuchado eso. Algo así como, supongo, se refiere a entrenarte con reflejos, casi como reflejos condicionados, con repeticiones hasta que lo interiorizas, ¿no? Claro, esa es la palabra, ¿no? Clave, interiorización, ¿no? O sea, a la hora que tú la interiorizas, ya puedes actuar de manera automática, ¿no? Y eso es lo que se llama tener un hábito, ¿no? Y eso hablaba Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que tú tienes que levantarte todos los días y intentar ser mejor que el día anterior y darle hasta que sea automático. Hasta no la dudas, o sea, estás ahí sentado comiendo el que se ríe primero, hasta que la hagas. Sí. No, estás ahí sentado comiendo, por ejemplo, lo que me pasó hoy día, y un señor se cayó, ¿no? Y yo ya me estaba parando, pero una persona al costado también se estaba parando porque no la pensaron. O sea, lo correcto era pararse y ayudarlo. O sea, claro, no hay que pensarla mucho. La otra es cuando te paras en cámara lenta, esperando a que alguien más se pare, ¿no? Y entonces, para decir que lo intentaste. El problema está que ese se llama el efecto del testigo, ¿no? Contra más gente haya observando una situación así, menos probabilidad hay de que cada persona reaccione, ¿no? Entonces había un montón de gente y todo el mundo estaba mirando alrededor para ver quién reaccionaba primero, ¿no? Sí, tú. Claro, porque todo el mundo piensa que alguien más lo va a hacer, ¿no? Y justo estaba leyendo un artículo que me pasaron de Peter Singer, donde estaba hablando de... Bueno, el artículo es de 1971, ¿no? Entonces el pata dice, había una crisis en la India, en algún lado de la India, y el pata dice, ¿no? Si es que todas las personas dieran $5, ponle, con esa plata se podría ayudar, ¿no? Pero como todo el mundo, o sea, si todo el mundo diera $5, se podría ayudar, pero como nadie da, no es el caso, entonces uno debería dar más, ¿no? O sea, si es que todos dieran, tú dices, ya, si todos dan, entonces yo también doy 5. Pero como no están dando, entonces deberías dar más de 5. Claro, pero es porque y según Peter Singer, a donde llega es que tienes que dar tanto mientras no te cause a ti malestar. Sí, claro, eso es bajo la lógica de Peter Singer. Pero, Sí. te quiero decir dos cosas. Uno, que estoy orgullosa de mí misma por lo del bystander effect, por que lo he interiorizado a tan punto que la vez pasada soñé que estaba en un accidente de tránsito. Y el bystander effect sucede cuando, si tú dices que alguien ayude, ¿no? Alguien haga algo, entonces nadie va a hacer nada. Lo que tú tienes que hacer es otorgar cargos, señalar a una persona y decirle, no, tú llama a la policía, tú ayúdame acá, tú busca agua, tú grita, ¿no? Entonces, ¿es eso? Sí, hice eso en mi sueño, alucina. Ah, tu sueño. Sí, estoy bien, Ahora, y dos, sobre la filosofía de Peter Singer, te lleva precisamente a que si no estás haciendo algo bueno, estás haciendo algo malo. Que es lo que yo decía, que eso es satanizar la falta de altruismo. Yo creo que empezamos a entrar en el terreno de repente de satanizar el egoísmo, ¿no? Uh-huh. O Claro. sea, los budistas dicen que tú solamente deberías hacer bien cuando tú estás bien, por ejemplo. Hay quienes prefieren hablar no de egoísmo, sino de altruismo recíproco. Y hay quienes, digamos, promocionan el egoísmo como algo intrínsecamente bueno, ¿no? Como, no sé, los randianos, el objetivismo. Sí, pues ya son extremos, ¿no? Pero
Bueno, depende de cómo lo definamos, ¿no? O sea, si es que de verdad encontramos un buen caso hacia ser egoísta o altruista recíproco, que no tiene necesariamente que contradecirse con egoísmo, no sé, de repente podrían tener un caso ellos. Voy a cortar y les prometo hacer un programa sobre el egoísmo, porque también tengo todo un rollo sobre eso. Sí, es un buen ¿Ya? tema. Sí, es un buen tema y Sí, ya. sí. Vamos con el siguiente mensaje. Podemos linkear el egoísmo con teoría de juegos de repente. Claro, y muchas cosas de biología. Todo Buenazo. es teoría de juegos, ¿no? No sé, Bueno, sí, lo otro es sí, vincularlo con el libertarianismo, ¿no? Y ahí sí va a haber bastante que hablar. También. No, lo que pasa es que no podemos hablar de eso porque eso Claro, es político. pero digamos, yo creo que hay mi crítica fundamental a eso es que hay un aspecto biológico, evolutivo que se ignora, ¿no? Entonces, es muy fácil, claro, es mayormente político porque al final resulta siendo un discurso plutócrata, pero lo anticientífico sería interesante ponerlo de relevancia. Un mensaje sobre la G54 de NSPM. Hola amigos de la G, en relación a lo mencionado a los 35 minutos con 05 segundos del podcast. En una entrevista que le hizo Tomás Unger al filósofo Francisco Miro Quesada Cantuarias afirmó: la ciencia es filosofía que tuvo éxito. La filosofía es ciencia que fracasó. Justo se fue Víctor. Bueno, yo estoy en mazo de acuerdo y mazo de desacuerdo. Yo sí creo que la ciencia es la filosofía que tuvo éxito, pero justo la vez pasada fui a un conversatorio sobre algo y el punto es que, claro, cuando una vez que se desarrolló la ciencia, como que se eliminaron ciertos conceptos filosóficos que eran absurdos, ¿no? Que no tenían ninguna base material. Pero ahora se hace filosofía de la ciencia. O sea, ante los nuevos descubrimientos, ante las nuevas teorías, se hace filosofía, ¿no? Se hacen preguntas que no se responden únicamente con datos o únicamente con... O filosofía experimental también, ¿no? Claro, sí, también hay filosofía experimental. Probablemente en un inicio la filosofía lo que permitió fue cierta claridad de métodos para hacer las preguntas correctas, ¿no? Pero no había medios de comprobar muchas de las cosas y en verdad la filosofía abarcaba muchos campos, ¿no? Después fue que se han ido separando y adquirido herramientas, métodos de experimentación, ¿no? Pero es quizás demasiado reduccionista, ¿no? Decir que la filosofía es ciencia que fracasó, ¿no? Y es también un poco antiintelectual la postura, ¿no? Porque está despreciando un enorme campo de la cultura humana, que es la filosofía. O sea, si tú desprecias o el arte, o la filosofía, o la ciencia, cualquiera de las tres, está siendo antiintelectual. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de posturas extremas, ¿no? Eso me recuerda un meme que vi hoy día. Aparecía la cara de Mario Bunge y decía: todo aquello en lo que yo no creo es pseudociencia. Mario Bunge. Es mentira, ¿no? Es un meme de burla de Mario Bunge. Pero me acabo de acordar de eso. Bueno, claro, la filosofía es útil si te ayuda a entender mejor el mundo, de alguna manera. No tienes que tener evidencia empírica para todo, pues, ¿no? Igual que el arte también, o sea, tú no puedes tener evidencia empírica para un montón de cosas que las entiendes al entender el arte. O sea, digamos, ahí hay cosas emocionales, ¿no? No lo puedes ver todo desde el punto de vista científico, ¿no? A mí me gustaría hacer una analogía entre lo que acaban de decir y evolución, ¿no? Y, por ejemplo, tú tienes un montón de mutaciones neutrales que ocurren todo el tiempo, lo que nos da, digamos, variabilidad genética. Todos somos distintos de una u otra manera, pero estas mutaciones coexisten porque no son detrimentes para la supervivencia, ¿no? O sea, están ahí y no molestan. Pero que en determinadas circunstancias, si hay un cambio drástico de ambiente, podrían darte una ventaja de supervivencia y hacer que tú tengas éxito versus los demás. Por eso es que las poblaciones que tienen diversidad genética son más resilientes o menos susceptibles a la extinción que las poblaciones que son genéticamente homogéneas, ¿no? Entonces, si es que nosotros adoptamos la filosofía no utilitaria, o sea, simplemente tenemos epifanías sobre temas que no son necesariamente de utilidad,
En teoría, podríamos argumentar que ante un cambio de contexto o con información nueva, podríamos ser más propensos a sacar epifanías útiles a partir de las anteriores que gente que no ha participado en este tipo de razonamiento en teoría inútil, ¿no? Yo pienso que mucho de este desprestigio, entre comillas, de la filosofía viene por quizás algunos extremos especulativos, hiper especulativos, ¿no? Así como digamos que sería el equivalente de lo que contra la ciencia es la famosa imagen popularizada en las películas del científico loco, ¿no? O sea, es que Claro, lo que pasa es que los programas filosóficos que son así desastrosos como la filosofía continental o todo eso, también se considera filosofía. Entonces, es mala filosofía, pero se considera filosofía. Y ahí está el problema. Por eso es que ahí está el desprestigio real de la filosofía, en parte, ¿no? Y también en parte es porque ya se especializó tanto que ya pierde un poco la noción que es entender el mundo, ¿no? Ujú. O sea, un filósofo académico se especializa tanto en un pequeño punto de su estudio de la filosofía que no entiende de repente lo que dice otra persona, un colega que trabaja con él en la misma universidad de otra área, ¿no? Entonces ya se pierde un poco el sentido. Hay que me parece que los filósofos tienen la tarea de tratar de reunir todo y tener una visión un poco más amplia en la actualidad, ¿no? Una pregunta, de repente sería interesante también intentar definir qué es un intelectual, ¿no? Claro, sí. Porque yo escucho gente que se autodenomina intelectual o que le llama a otros intelectual y yo digo, ¿de verdad? No puede ser. No, más bien aquí, en vez de definirlo, porque eso creo que nos llevaría a debates interminables, ¿ustedes se consideran intelectuales? No, yo no. Jorge, ¿tú te consideras intelectual? Yo me considero un intelectual cuantitativo. O sea, ahora tienes que definir intelectual y definir cuantitativo, ya. Adrián, ¿tú no te consideras intelectual? No, yo no. Yo entiendo por intelectual una persona que se dedica a eso y vive de la vida académica, ¿no? Yo no vivo de nada de eso, ¿no? O sea, hay cosas, yo soy curioso, ¿no? ¿Eres bien curioso? Claro. ¿Tú, Iván? Bueno, yo me considero un intelectual, pero empírico y, digamos, devaluadamente contemporáneo. O sea, pienso que hay un estado de incultura cada vez más grande, que vivimos como un meme que publiqué en mi Facebook hace unos días, ¿no? Que vivimos en un océano de información y nos ahogamos en la ignorancia. Y entonces, de pronto, en estos tiempos tan míseros para lo que es el conocimiento y la curiosidad y el aprendizaje, de pronto uno se puede considerar intelectual tan solo por el hecho de no ver televisión. Así es. ¿Tú, Julio, te consideras intelectual? Ay, no me voy a poner esa etiqueta solo porque cada vez que pienso en intelectual, pienso en alguien que está criticando un libro, comparándolo con otro libro y etcétera. O sea, que no da nueva información, que no me da nueva información. No. Pero si intelectual fuera una persona que le gusta pensar, o sea, lo equiparamos más o menos con racional, que quiere encontrar racionalidad, entonces sí. O sea, hay mucha gente que diría que Deepak Chopra es un intelectual, ¿no? No, me qué rehúso, envidia. por supuesto. No. Me rehúso visceralmente a aceptarlo. Bueno, mis mejores amigos son intelectuales y solo algunos se visten de mujer. Bueno, el siguiente mensaje. Oye, pero tú, No, yo no me considero intelectual. O sea, ¿Por no, qué? hay dos usos del término. Soy intelectual, pero no me considero una intelectual. O sea, en el sentido de que uso el intelecto y disfruto mucho y casi todo el disfrute de mi vida se basa en el intelecto, claro. Pero no soy una persona a la que... O sea, si piensas en alguien que es un intelectual, claro, no de esa manera. Y Aurora, queda pendiente de definir el término intelectual. Ya, queda pendiente. Intelectualidad. ¿Alguien más va a decir algo al respecto? ¿No? ¿Verdad, no? De negación, televisión, no ver televisión, es intelectual. Eres la tía. ¿Cómo se llama la tía que hacía eso? ¿Tía Gloria? No sé, había un. Marta Chávez. Pucha, ¿a qué niveles he llegado? Pero en tu caso,
Sería no ver televisión actual, sería. Claro. Claro. Claro, Pero, por ejemplo, un intelectual sería una persona que ha sido elegida como el mejor ingeniero químico en la década, ¿no es cierto? Como César Acuña. claro, claro, un Claro, una intelectual. cosa así, sí, pero por eso yo no soy intelectual. ¿No? Eso es un tema que a mí me saca el quicio, ¿ya? Que hay gente que es muy buena en las ciencias y que, digamos, dedica un gran tiempo de su vida, digamos, entreteniendo ideas y tratando de generar epifanías en sí mismo y en otros en base al procesamiento de esas ideas. Y no es intelectual porque es, por ejemplo, químico. Pero una persona que es abogada o una persona que es artista, Cislo es considerado un intelectual por mucha gente. Yo no entiendo por qué. Ah, sí. Pero Es que también Sí. tenemos que entender que el valor que se le pone a la etiqueta intelectual también es como vacío, ¿no? O sea, es generado por los pares, por los peers, por... Claro, hay una cosa que creo que deberíamos decir que el intelectual tiene que tener rigor, ¿no? Tiene que empezar con rigor. Y por eso claro, es que yo no considero intelectual a mucha gente que es considerada popularmente como intelectual, ¿no? Como por Hay, ejemplo, como por name ejemplo names. uno de Canal 7 que todo el mundo sabe De quién es. Ah, Neri, Marco ¿no? Aurelio. Sí, él es Claro, la imagen que yo tengo de me intelectual. parece que Claro, claro. Sí. un intelectual no puede tener ideas así de estrambóticas, o sea, por ejemplo, decir cosas como que, ¿cómo se llama? Uri Geller escribió un libro sobre, no, o sea, que demuestra que lo paranormal es cierto, porque lo dice Uri Geller. Sí, sí. Y un saludo a mi papá que siempre escucha el podcast. Mi papá todavía cree Sí. que Y de que en verdad... Stanford lo demostraron. Sí, sí. Y, en fin. Creo que te acuerdas lo que, perdón, Aurora, lo que contaba en un muro de Facebook Andy, de Paranormales, cuando vino acá Alejandro Borgo, creo que fue, y en no sé qué evento, Marco Aurelio dijo pues que, o sea, se le ocurrió decir que era, no sé qué tema de sexo estaban tratando o a qué venía, y él salió con que la mujer no disfrutaba de la penetración. Entonces Borgo le preguntó, ¿eso lo dice por anécdota personal o porque era un estudio? ¿No? Y quedó muy resentido, está. dicen, ¿no? De Mira. Negri con Borgo. Yo creo que intelectual tendría una connotación positiva si es que se dan cuenta de lo que saben y se dan cuenta de lo que no saben. Claro, claro. O sea, si alguien habla de lo que no Totalmente de acuerdo. sabe con mucha confianza, Como la escéptica. como nosotros, Ajá. bueno, por otro lado, eso quiere decir que ya no lo vamos a tener a Negri como invitado, ¿no? O sea, No, sí, no, en fin. El punto es que, así como el científico loco, como el filósofo fumón, ¿no? Tenemos el mal arquetipo del intelectual que está metido en una biblioteca y que no se actualiza constantemente, ¿no? O sea, que no también nuestro arquetipo de intelectual precisamente es un intelectual que busca siempre confirmar sus creencias. Tenemos, por ejemplo, el Negri creo que no ha cambiado de opinión en todos los años que lleva en televisión, ¿no? O sea, sí, y siempre repite lo mismo, porque no busca información que contradiga sus creencias previamente establecidas. Y yo creo que es por eso que la palabra intelectual ya está manchada, puede ser. Yo les pregunto una cosa, una persona que es experta en divagar acerca del significado de la Biblia, ¿es un intelectual? Pucha, puede ser, ¿eh? Ah, sí, yo creo que podría ser, ¿de qué hablan? sí. No sé de quién hablan específicamente, pero me parece que sí. ¿Estás hablando de alguien? ¿Algún pastor o...? ¿Tiene un nombre propio? Ah, ya. A mí me parece que sí. Pero más que nada, pero ya tenemos una palabra para eso. Se les llaman expertos. Es un experto en la Biblia, ¿no? O tal persona es un experto en definir qué cosa es la ingeniería química, ¿no? Entonces, hay expertos. Es interesante porque habría un traslape entre experto e intelectual, porque podría decirse que un intelectual es una persona experta en pensar. Sí. Pero es que lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, ahorita no puedo ponerme de acuerdo porque tengo dos ideas que están chocando. Es la idea de lo que debería significar ser un intelectual y la idea de lo que yo creo que significa un intelectual dado lo que veo, dado lo que la gente llama intelectual. Bueno, los oyentes están despertando mucha polémica, ¿no? Sí. A ver, tenemos un mensaje de Mauricio Fernando que dice:
Para los que no somos duchos en falacias y sesgos y todo ese tipo de cosas, ¿podrían repostear ese folleto marrón con dibujos de animalitos sobre los tipos de falacias y cómo responderlas? Creo que fue un post del año El pasado. más antiguo. Para los que no somos muchos de nosotros, la ignorancia colectiva es más liviana que la individual. Emoticone frown, emoticone smile. Eso es porque mandó emoticones, pero cuando se Ya, copia-pegan sale... Esto lo Yo pueden quería- encontrar en la biografía. En la Esto biografía. esto lo mandaron por Un chiste de mensaje. Acuña, no se dan cuenta. No me doy cuenta. Eso es lo que dijo Acuña, pues. Sí, ¿eso dijo Cuña? Claro. Esta Ah. cita la pueden encontrar en la biografía. Dijo biografía. Ah, sí, en la biografía. Espera, yo quería hacer hincapié en dos cosas. Uno, que vamos a empezar a darle también otra vez más importancia a definir y explicar sesgos y falacias. Y dos, que me parece muy curioso eso de que para los que no somos, y muchos de nosotros, de que el sentimiento de ignorancia colectiva se siente mucho mejor que la ignorancia individual. Y justo hace poco fui a una charla, sobre cómo conocer a Dios, una cosa así, no me acuerdo exactamente el nombre de la charla. La cosa es que algo muy interesante, el que daba la charla era un cura. Y era muy gracioso porque algunas personas le decían, pero señor, nosotros no sabemos. Y el pata le decía, no, tú no sabes. O sea, ¿por qué dices nosotros no sabemos? Tú lo único que puedes estar seguro es de que tú no sabes. Bueno, a veces creo que sí puedo estar seguro de lo demás, ¿no? Pero me parece que es muy... En este caso particular me gusta mucho la idea de que cuando ignoras algo, asumas solamente que tú lo ignoras. O por lo menos cuando afirmes una ignorancia, la afirmes de manera individual. Es un buen ¿Qué punto. opinas? Yo veo mucho en conversaciones coloquiales que hay gente que dice, bueno, como todos, Así yo, es. bla, 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 o como todos, tú, bla, bla, bla. Entonces, poco a Siempre se poco... escudan en la mancha. Así es, exactamente, ¿no? Que también es una falacia, ahorita no recuerdo cuál es la falacia de como todo el mundo sabe, Falacia de borreguismo. el borrego. Eduardo Merino nos escribe y dice: sé que no suelen tocar la política en el programa, pero ¿qué les parece revisar las propuestas en cuanto a ciencia de los candidatos? Bueno, yo creo que eso podría ser un programa especial. 1, 2, 3. Sí, ya terminó el programa. Seguimos con... ¿Que no hay ninguna política, ninguna propuesta? ¿Alguien sabe No lo algo? sé, debe haberlos, ¿ah? Sería cosa de investigar los planes de gobierno, aunque dicen que eso es lo peor para analizar lo que realmente un partido propone, pero... En todo caso, habíamos hablado antes acerca de la posibilidad de analizar las falacias lógicas en los discursos de los candidatos. Ah, mira, se me acaba de ocurrir algo. Un punto. Claro, la ciencia no vende. Pero si la ciencia vendiera, si es que la ciencia fuese un asunto de interés nacional, yo creo que aún así sería errado elegir un candidato basado solo en las políticas respecto a los programas de ciencia que presenta. Claro, pero... O sea, mira, no. Muchas otras pero cosas es que venden. eso ahí... No, yo creo que no le puedes echar la culpa al votante, es decir, el votante que dice, bueno, yo soy un hombre de ciencia o un intelectual o un profesional y la verdad que yo no estoy enterado de cuestiones políticas, soy un analfabeto político que es peligrosísimo según Bertolt Brecht decía, pero él dice, no, de estas cosas yo no entiendo, entonces si esta persona propone algo que me parece bueno y nadie más lo propone, yo voto por esta persona. Es el lado práctico de la política que a veces no nos gusta porque, por ejemplo, a mí me parecía inconcebible, ¿no? Cuando me había enterado de unos campesinos que el año 90 estaban haciendo campaña para votar por Luis Alva Castro, que era el heredero del peor desastre de la República, que fue el primer desgobierno de Alan García. Yo decía, ¿cómo puede haber alguien en este país que digamos que venían de la sierra, que no eran de una zona que se consideraba el sólido norte aprista hasta ese entonces? ¿Cómo pueden votar por el APRA, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las razones? Bueno, dice que había habido no sé qué clase de incentivo, de política que les estaba ayudando a ellos. Entonces ellos pensaban, si llega cualquier otro gobierno, todo eso lo van a detener y lo van a cambiar. Tenemos que votar por un gobierno que... Entonces era un enfoque práctico y me di cuenta de que yo estaba equivocado, prejuzgando, ¿no es cierto?, ideologizando mucho el asunto. Y estas personas que supuestamente eran campesinos, no tenían la educación que yo tenía, estaban teniendo, para mí, o sea, yo me sentí
en mi foro interno un poco avergonzado porque sentía que estas personas tenían mucha más lucidez para enfocar el asunto de la política que yo. Claro, en cierta forma Ajá. tenían razón porque el gobierno que vino después Sí. deshizo algunos de los pocos buenos cambios que hizo el gobierno anterior, ¿no? Por ejemplo, la creación del Tribunal de Simplificación Administrativa se deshizo apenas entró Fujimori porque no le interesaba, ¿no? Y eso sí hubiera sido una gran cosa. Eliminaron empresas que eran útiles como El- ECASA o ENSI, por ejemplo. Eliminaron el GEIN, que fue el grupo que atrapó a Ismael Guzmán. Pero eso lo eliminaron después que lo atraparon por venganza, Claro. además, ¿no? Sí, no, pero nunca les dieron recursos, o sea, no tenían ni siquiera qué comer. Pero es, ¿no? digamos, lo que Claro. siempre, lo que suele Sí. ocurrir, ¿no? Que llega un gobierno y quiere Claro. negar lo del anterior Y pasa a nivel municipal, a cualquier nivel también, ¿no? Sí, Ya, sí. lo que quería decir, Sí. fíjense en una cosa, porque, claro, ese fue un voto bien práctico, ¿no? Votaron porque les convenía, porque Alan iba a mantener lo que estaban haciendo. Pero fíjense ustedes que justamente la gente vota por eso, o sea, los que votan, digamos, los que son partidarios de Keiko, los que están en el partido haciendo esa vaina, yo creo que probablemente, especulo, ¿no? Que probablemente votan por Keiko porque cuando gane Keiko van a tener una chamba en el gobierno, o sea, también lo están haciendo por un motivo bien práctico que les conviene a ellos. O sea, yo pienso que... ¿Ah? Los allegados. Claro, supongo que algunos, de repente estoy especulando, pero puede haber algún ejemplo. Espera, yo quería... 30 segundos espere, te puedo explicar eso. No nos vamos, no nos vamos ya A ver, muy sí, político sí. y además la guía escéptica se va a amarrar con el partido que salga. Por si acaso, yo la vez pasada estaba pensando que quiero hacer una diferencia entre ser un analfabeto y un analfabeto funcional. Yo creo que yo soy una analfabeta funcional en cuanto a la política. O sea, no me entero, o sea, tengo las bases para saber, pero no me entero porque la política contemporánea me parece que no vale la pena. O sea, no vale la pena seguir la política contemporánea. Ahora, yo sé que eso también es una especie de falacia, no recuerdo cómo se llama, pero creo que la llaman la falacia de la gota de agua, ¿no? Es cuando tú piensas, bueno, si mi voto no cuenta, mejor no voto, ¿no? Pero el problema es que mucha gente piensa así. Yo quería mencionar cuando usted mencionaron política y ciencia, ¿no? Hay una analogía que yo creo que es bien interesante para ver por qué podrían ser incompatibles, ¿no? Yo creo que el político capitaliza sobre la aversión que tiene la mayoría de las personas, y no todas, a la incertidumbre. O sea, creo que ese es el secreto de las religiones, ¿no? Las religiones son una receta que si que tú la sigues te dan algún tipo de injerencia en el futuro, entonces te relajan, te tranquilizan, ¿no? Si yo hago esto y sigo las reglas, voy a ser feliz, voy a irme al paraíso, mi gente no va a sufrir, lo que fuera. Entonces, un buen científico, pienso yo, se caracteriza por nunca tener certeza absoluta. O sea, un buen científico, pienso yo, habla de diferentes escenarios con diferentes grados de certeza. O sea, esto es más o menos probable, más o menos improbable. Entonces, ese tipo de discurso, creo yo, es incompatible con encandilar a las masas, ¿no? O sea, es como que tú compares una persona que le dice, que le propone matrimonio a su mujer y le dice, oye, tú eres el amor de mi vida y nunca te voy a dejar y yo voy a vivir mi vida obsesionado contigo hasta que me muera. Versus un pata que le dice, mira, en base a mi experiencia yo pienso que hay una buena probabilidad en la cual no fallemos, por lo tanto, ¿por qué no nos casamos, no? Es lo ideal. Entonces, Claro. ¿cómo encandilas a la masa tú con un discurso verdaderamente científico? Yo creo que es muy difícil, o encandilarías al 10%, ¿no? No se puede, no se puede. Incluso está muy mal visto no tener una ideología, ¿no? O sea, exacto. pensar, solucionar las cosas en base a evidencia está muy mal visto. O sea, la gente prefiere solucionar las cosas en base a creencias preconcebidas, ¿no? Entonces, Bueno, lo que mencionó Jorge al final, ¿no? De cómo encandilar a la gente me hace recordar, y eso ya se ha reconocido, ¿no es cierto? Que los hombres de ciencia, el equipo, no sé qué nombre tenían, ¿no? Pero hubo una especie de grupo de consultores, de científicos que convencieron a la administración de Obama apenas entró, ¿no? O no sé si antes todavía, Clinton, no recuerdo el año en que fue, pero era para el proyecto del genoma humano y para financiar eso, y ofrecieron una serie digamos, de productos prácticos de ese descubrimiento científico que fue lo que motivó a que el gobierno norteamericano pusiera el billete e incluso lograron secuenciar el genoma varios años antes de lo que habían previsto,
Pero un tiempo después yo leí que estas personas admitieron que eso que habían ofrecido era una completa mentira, que ellos no estaban para nada seguros de que eso se podría lograr, no sé qué, pero que el descubrimiento fue tan importante que permitió hacer varias cosas. Ahora, pues imagínate, el ADN para los juicios de herencias, de reconocimiento de hijos, proviene en parte de esa investigación. Y encandilaron a los políticos mintiéndoles. Eso fue lo que hicieron. Claro, pero justo por eso, por cierto, no vamos a hacer un programa de política hasta que no todos lean las lecturas obligatorias sobre la política. Y por eso me refiero a las lecturas que yo considero obligatorias. Ustedes también pueden pasarlos, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer cuando hablemos, si es que hablamos de política, es no hablar de política contemporánea, sino de hablar de la política, hacer un programa de metapolítica. O sea, no vamos a hacer un análisis de los candidatos ni nada de eso, ¿no? De repente lo que dijo Jorge sí, ¿no? De ver las falacias que cometen, pero pucha. O sea, ¿saben qué es lo malo? Que con candidatos como los que tenemos, o sea, ¿qué falacias, no? Simplemente, o sea, existen falacias, ¿no? Que son errores argumentativos, pero los candidatos muchas veces ya ni siquiera arman silogismos, ¿no? O sea, simplemente lo que dicen no tiene sentido. Me parece por eso un poquito un despropósito intentar analizar falacias cuando ni siquiera se dan el trabajo de armar un buen argumento. Bueno, ahorita estas son las peores elecciones. Es como hacer ese trabajo con los candidatos que están buscando la nominación de los republicanos actualmente. Eso sería más gracioso, ¿eh? Más divertido. Ojalá tuviéramos un Trump acá. Eso sería mucho más divertido. Jorge, dilo que... Eso era Acuña, pues. No, Acuña no es Trump, Trump es un... Es la versión pues, criolla, pues. Pero las cosas que las barrazadas que dice Trump no las dice Acuña, pues, o sea, esa manera, esa... ¿Cómo se llama esa cosa cuando cuando jala gente? Bueno, ya. Jorge, ¿qué ibas a decir? No, yo estaba pensando que... Es que Acuña es Trump pozo. Yo estaba pensando que dada la calidad de la temporada electoral que tenemos, de repente sería más interesante evaluar en qué tipo de falacias cae la gente que vota por alguien. Claro, sí, eso sí sería muy divertido. Por ejemplo, ya uno que no es una falacia, sino es un sesgo, ¿no? El in-group versus out-group, ¿no? Tú buscas cosas que favorezcan a tu grupo y para ti eso es lo que está bien, sin preocuparte por si va a ser algo bueno para el país, ¿no? Por eso dije, si la ciencia fuese más popular... Fuese parecido a lo del sesgo de confirmación. Claro, y si la ciencia fuese más popular, ustedes probablemente votarían por el candidato que de verdad ofrece algún avance científico, ¿no? Pero eso desmerecería todas las otras áreas que tal vez son más importantes, porque sí, la ciencia es importante, pero los programas de ciencia usualmente están separados de la educación, están separados de otros programas que son más importantes. Además queda claro que la gente se enfoca mucho más en el qué, no en el cómo, ¿no? Claro, y pero eso es lo que dijo Adrián, ¿no? Que es la gente se enfoca más en lo que se debe mejorar porque según tu ideología es lo que, estoy haciendo comillas y no sé, según tu ideología es lo que, cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entre comillas, cómo debería ser porque así te lo planteó el presidente Guzmán. No, ¿Abimael o Julio? Sí. Y entonces sí, ¿no? Tú crees, la gente que tiene ideologías, que ya ni son ideologías de verdad, ¿no? Si ahora es de izquierda, ahora es de derecha, entonces tú crees que hay una manera de las cosas que se deben hacer y se deben lograr. Y no te pones a fijar en el costo, ¿no? ¿Qué cosa estás sacrificando para lograr cosas que tú crees que deberían lograrse? Y en muchas otras cosas más. Oye, de repente sería interesante este tema de metapolítica, ver, por ejemplo, hasta qué punto uno puede conectar principios básicos inamovibles, o axiomas que uno adopta sobre cómo vivir o lo que fuera, con las ideologías existentes, ¿no? Creo que es un poco denso, me imagino, pero claro. Digamos, hay un montón de gente que tiene ciertos valores, pero que cuando los escuchas hablar de política dices, oye, pero ¿cómo compatibilizas tú esto con esto? ¿No? Es por eso, es que la política mata la mente. La política tiende a entra en esa parte irracional del ser humano y lo peor es que lo racionalizamos, ¿no? O sea, intentamos buscar... ¿Sabes qué? Para mí eso yo creo que no es cierto, ¿eh? ¿No te parece que es cierto? Es que tú no tienes ideología, pues. Pero es que tú nunca has tenido. Yo sí he tenido... O sea, yo sí he creído, yo sí lo he sentido que he intentado racionalizar argumentos pensando que están teniendo cierta lógica
Y después me he dado cuenta que no, que lo único que estaba haciendo era intentar hacer que la realidad se amolde al modelo que yo tenía de la realidad. Cuando lo que tienes que hacer... ¿Has sentido el calor de la tribu? Claro. Y así pasa, sí, es verdad, es cierto, tu story. Bueno, y así, bueno, ya, vamos a cerrar, así concluye. No, ahora sí tengo cita racional. Hay una especie de ley de Gresham de conversaciones. Si una conversación alcanza un cierto nivel de incivilidad, las personas más consideradas empiezan a retirarse. Y es de Paul Graham. Uh-huh. Y efectivamente se fue Adrián. Adrián empezó. No, primero, claro, sí, primero es se una fue ley Víctor. de Gresham, ¿no? Primero se fue Víctor, después se fue Adrián. Claro. Sí, por eso es que yo siempre me quedo hasta el final. Pero sí, ¿no? Mira, y la cita salió con typo. La ley de... Claro, que la cita indica que una persona considerable... Bueno, en inglés era thoughtful. No sé si en realidad creo que la palabra no la traduce bien. Pero no, las personas que... Considerada, ¿no? Claro, pero tiene un matiz que amables. no amables. Más bien, no en el sentido empático, sino en el sentido de que de verdad consideran los hechos. O sea, no que consideran a la otra persona, sino que consideran... intelectual. Claro. Claro, no suelen estar presentes en este tipo de conversaciones, ¿no? No, pero yo sí creo que ahí por thoughtful se refiere a gente que no quiere, que es considerada como eso, que quiere evitar conflicto. ¿Esto pasa también en internet o solo hace referencia a la vida real? No, definitivamente pasa en internet. Era un chiste. Yo no me meto en muchos debates en internet, me gustaría meter en más debates. Si es que ustedes me quieren etiquetar en debates, así que no sean inciviles, etiquétenme. Yo ya no me meto en debates. De hecho, en Facebook creo que nunca he debatido mucho. Antes sí. Debatía. Me parece un poquito un despropósito, a menos que ya no te etiqueten. Me parece un poquito un despropósito, a menos que de verdad haya curiosidad, ¿no? Incluso en la guía escéptica a veces la gente comenta cosas como con ánimo de debatir y me da mucha pereza. Es como, no. Es con ánimo de debatir, no con ánimo de preguntar. Yo creo que es bien self-indulgent. O sea, la gente, cuando tú debates en redes sociales, en realidad estás un poco dándote todo el gusto, estás siendo un poco débil, ¿no? Estás dándote el gusto tú de expresarle a él en público tu opinión, aun cuando sabes que es muy poco probable que haya un tipo de outcome positivo. A diferencia de cuando tú conversas por egoísmo con una persona porque tienes epifanías de un lado y otro lado mientras conversas. Y así concluye la edición 55 de la guía escéptica. Recuerden suscribirse en iTunes, iVoox y en cualquier plataforma por la que ustedes reciban su podcast, emisiones. Salimos en Umbrales. Sí, la guía escéptica salió en Umbrales en el canal 7. No, nadie lo vio, ninguno de nosotros lo vio, pero ya me van a pasar el video para subirlo, para poder verlo. Es que aquí no tenemos tele, somos todos hipsters. Síganos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en la página web www.guiaesceptica.org. Y nos escuchamos en el próximo programa que va a ser sobre sexo. ¿Qué? Claro, y nadie dice. Interesante. Interesante, realmente un tema muy fascinante. Pero vamos a hablar sobre el asunto meta, no sobre sexo contemporáneo. Vamos a hablar sobre... ¿Quién tiene chiste? ¿Quién tiene el primer chiste? Bueno. Oye, ¿hay una persona que se autodenomine metasexual? No creo, ¿no? Probablemente no me sorprendería que existiera un metasexual. O sea, alguien que le pone lo metasexual, no lo sexual. Claro. No, pero sí, porque yo he visto dónde rayos lo leí. Aguanta, pero eso no es... ¿A todos no les gusta lo metasexual? Claro, pero que solo le interesa. No, es que no es metasexual. Es metasexual cuando hablas refiriéndote al sexo en general, ¿no? No cuando hablas de sexo. O sea, digamos, una persona que le pone cuchara al negro, ¿no? Claro, no, a muchas personas, ¿no? Yo creo, sí. Pero yo leí... Debe haber ese... Hace poco leí algo sobre eso, de personas que, claro, que les gusta más el conversar o la idea de que... No, pero ese es sapiosexual, ese es la gente que le pone la gente inteligente, ¿no? No, pero es diferente, claro, no, pero un sapiosexual
le pone aunque no estés hablando de sexo. O sea, te sientes Vale. atraído a una persona inteligente a pesar de que esté hablando de excremento y moscas, ¿no? Y también hay gente que le gusta que le tiren palta. Además, podrías Pero hablar de subsets dependiendo de la verdura que le gusta, ¿no? Palta, Guárdenlo. apio. Guárdalo para el siguiente, ¿ya? Pero una vez alguien me contó... Bueno, no. No, ya, guárdalo para el siguiente. Y... Nada, y nos Bueno. escuchamos en el siguiente programa de La Guía Pica. ¡Chao! Chao. Chao.